Bienvenido de nuevo a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, hola Martín. ¿Te vas bien? Sí. Hoy hablamos sobre los 3 Elías. 3 de ellos, sí. 3 Elías y el remanente. Bueno, hablemos de eso, pero primero oremos. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por reunirnos de nuevo, por darnos la oportunidad de tener estas discusiones. Y por favor, ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo y guíanos a través de estas discusiones y también de nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabes, Martín? Después de la última discusión sobre lo que está sucediendo en el mundo, vimos lo loco que está este mundo. Pensamos que es bueno intentar recuperar un poco la cordura y veamos qué nos pueden decir estos 3 Elías, porque ellos son la respuesta al caos que tenemos en el mundo de hoy. Así que solo para crear ese vínculo y no perdamos la conexión espiritual. ¿Sabe? Como tú acabas de decir, ¿cómo podríamos pasar por todo este mundo y el tiempo de problema si no tuviéramos la Biblia? Absolutamente. Y lo interesante es que nadie la quiere. No, nadie la quiere, pero tiene la solución a todo este tiempo de problema. Todo el mundo con el que hablo odian la circunstancia en la que estamos, pero nadie quiere tener una alternativa. Es absolutamente increíble para mí. Y necesitamos estos 3 Elías, así que hablemos de ellos. El primer Elías, por supuesto, es el típico Elías. Y todos los demás deben estar conectados de alguna manera con ese mensaje. Además, hay algunos matices interesantes, factores ocultos que también debemos observar. Como leemos en Malaquías capítulo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, que yo le encargué en Horeb, para todo Israel, con sus estatutos y decretos. El verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto es un recordatorio y una promesa, porque empieza con recuerda. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? La ley de Moisés, que la ordené en Horeb, con los estatutos y los juicios, por lo que la ley será muy prominente. Y luego te enviaré al profeta Elías antes de la venida del gran día y terrible del Señor. Entonces ese debe ser el último Elías que vendrá. Sí, ese es el Elías profético. Y luego, ¿cuál es su trabajo? Para volver los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Puedo asumir que los corazones de los padres y los hijos no están en sintonía en este momento. Definitivamente, no están. Sí, hay un conflicto. Y tienen que volver a estar sintonizados. Y la única forma de hacer esto es con el mensaje de Elías. Entonces tiene que volver a la Biblia. Sí, tú tienes que volver a la Biblia y tú tienes que volver a recordar. Pero hay ciertos mandamientos que comienza con recuerda. Sí, claro que sí. El cuarto, ese es el único que comienza con recuerda. Todos los demás te dicen algo. Y este empieza con recuerda. Así que aquí hay mucha teología en estos 3 versículos. Y tenemos que trabajar en ellos, porque esta es la única solución al problema. Y si tú quieres lo tomas o lo dejas. Es así. No te sirve quejarte de todo si tú no quieres aceptar la solución. Ahora, hay otro punto interesante. Tú sabes, porque por naturaleza nosotros somos rebeldes. Somos rebeldes. Y probablemente fui más rebelde que la mayoría y todavía tengo una racha rebelde en mí, que puede usarse con ventaja. Sí. E incluso el Señor puede usarla si la rebelión está en el lugar correcto, como Tyndall fue llamado el rebelde del Señor. Él era el rebelde del Señor porque él defendió una causa y no se dio por vencido. E incluso cuando lo pusieron en la hoguera y lo estrangularon y luego lo quemaron, él defendió lo que creía. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, si tú fuiste creado por Dios, la Biblia dice
entonces hay una circunstancia característica de diseño que Dios ha puesto en su creación. Tú fuiste diseñado para propósitos específicos. Fuiste diseñado con la libertad de elección. Y fuiste diseñado para vivir en armonía con todo el mundo. Porque en el cielo no hay desarmonía. Ahora, ¿qué produce la armonía, Martin? Tener una misma mente, sí. Eso no tiene que ser la misma personalidad, porque sería aburrido. Sino que tú tienes que tener la misma mentalidad, el mismo entendimiento. Y me parece a mí que la gente olvidó. Y es por eso que Dios tiene que recordárselos. ¿Ah? Porque es ahí donde comenzó todo. Eso comenzó con algo y ellos olvidaron a Dios. Y Dios tiene que recordarlo. Y ese es el trabajo que tiene que hacer Elías. ¿Y cuál es el propósito del plan de salvación? Es traer todas las cosas de vuelta a la armonía como era antes de la caída. Ok, ahora si Dios te diseñó para un propósito específico y una vida específica y te diseñó para ser feliz, ¿por qué somos tan rebeldes? Porque queremos escuchar al enemigo de Dios en lugar de a Dios. Y no importa en qué campo toques, el hombre es rebelde. Si dice allí en el principio, te doy cada planta que da semillas sobre la faz de toda la tierra y cada árbol con fruto y será tuyo para comer, el hombre dice, no quiero todo esto. Quiero el 100% de lo contrario. No quiero nada de esas plantas y semillas que dan fruto. Solo quiero lo otro. Y si Dios dice que recuerdes el sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el 7º día es el sábado, día de reposo. Y tú dices, no, yo no lo quiero. Cualquier día, pero no ese. Tenemos que mantener todos los días, dicen mucho, pero no ese día. ¿No es interesante? Sí, es como los seres humanos somos. Así que esto es lo que implica la rebelión que salió de Roma. Sí. Ok. Así que sigamos adelante, de lo contrario podemos hablar para siempre. Y el último punto aquí. O regresan a la armonía los padres y los niños, o hay maldición, sí, y esa es tu elección. No hay un camino intermedio. Sí, toma esto o lo deja. Eso me recuerda el mensaje de la visión frío o caliente. Aquí no hay helado tibio, o si no te vomito de mi boca. O está con Cristo o está en contra de Cristo. Tú no puedes estar en el medio, sí, pero Él honra tu elección. Si tú no quieres estar allí, entonces esa es tu elección, no estar allí. Solo otra cosa, si tú estás del lado de Cristo, entonces hace lo que Él dice. No solo hago cierta cosa o en realidad no hago otra cosa, pero el punto es el que tiene que llegar, donde la mentalidad de Cristo se convierte en tu mentalidad. De lo contrario, será infeliz. Sí, porque incluso si tú haces lo que Él dice, serás infeliz si no tienes su mentalidad. Así que hay muchas cosas. Mientras luchaba desde el ateísmo a ser un creyente y dije, bueno, no lo quiero de esta manera, pero va a ser de esa manera. Cualquier cosa que sea el tema, puede ser lo que sea, puede ser el matrimonio, puede ser tu dieta, puede ser lo que sea. Yo no lo quiero de esa manera. Y luego tú tienes que pensarlo bien, porque si Dios dijo, será de esta manera, primero debe llegar al punto en que, bueno, yo llegué al punto en que me di cuenta de que esa es su manera y es mejor a su manera, pero luego tengo que preguntarme por qué va a ser mejor. Tengo que reflexionar sobre ello. Y una vez que llegué al punto en que lo entendí, y dije, bueno, en realidad tiene sentido, va a ser mejor de la manera de Dios. Y entonces se convirtió en un placer. De otra manera sería una guerra. Siempre es así. Tú tienes que aceptar que estas son las mejores maneras. Y tú sabes que cada vez que tienes estas nubes oscuras que están sobre ti todo el tiempo, cada vez que decides que el camino de Dios es el mejor, que esas nubes desaparecen. Pero si somos rebeldes, esas nubes no desaparecerán. Ni siquiera sabemos cuán rebeldes somos en realidad. Así que echemos un vistazo a este primer Elías. Esto fue en el tiempo de las tribus del norte de Israel, que eran increíblemente apóstatas.
Y acá estaba gobernando y acá estaba casado con Jezabel. Ahora, hay una tipología muy grande en sí misma con esto, porque cuando tú vas a Apocalipsis, tú encuentras que Jezabel juega un papel importante y Jezabel es, por supuesto, la que comercia vestida de escarlata y púrpura. Ahora, una mujer representa una iglesia. Así que aquí hay una tipología de esta iglesia. Tú tienes el púrpura y tiene el escarlata. Y trata con esto. Así que ella es una comerciante, sí. Ella no solamente es una iglesia, también es una mercader. Y por eso dice la Biblia que Babilonia se reúne con los mercaderes del mundo. Y es ahí donde caen y los mercaderes lloran, porque es una relación ilícita tipológicamente entre los reyes del mundo y la iglesia. Y ella lleva a la gente a adorar al sol. Ahora, eso es lo que literalmente Jezabel hizo. Así que tenemos la Jezabel antitípica, que hará lo mismo, sí. Y la Jezabel antitípica, al igual que la Jezabel típica, está en conflicto con Elías, sí, y lo persigue. Y Elías en realidad huye para salvar su vida de esta Jezabel, a pesar de que su mensaje mata a los sacerdotes de Baal. Es interesante, ¿sí? Sí. Entonces tenemos que mirar esto. Así que Elías el tibista, que era de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No rocío, no lluvia. Ahora, ¿qué es eso en el sentido espiritual? Bueno, es la Biblia y el Espíritu Santo. Sí. Así que no habrá lluvia. No habrá lluvia temprana, no habrá lluvia tal día. El Espíritu Santo habrá sido dejado de lado hasta que se produzca un cierto cambio. Y el cambio que se debe hacer, o el cambio que se debe realizar, es que la mentalidad de adoración a Baal debe desaparecer. No se puede simplemente poner a un lado, debe ser destruida. La mentalidad de Baal debe irse, debe morir, debe ser asesinada. Es así. Esa es la única forma, de lo contrario será algo de nuevo. No puede haber rocío, no puede haber lluvia, hasta que la mentalidad de la adoración de Baal desaparezca, ¿ok? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete junto al arroyo Kerib, que está frente al Jordán. Y será que tú beberás del arroyo, y he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Así que básicamente, él está siendo enviado al desierto. Elías está siendo enviado al desierto. Y la conclusión es que Dios cuidará de él. Su pan y sus aguas serán seguras. Y Dios hizo eso. Y el versículo 7 dice: y aconteció después de un tiempo que el arroyo se secó, porque no había llovido en la tierra. Así que incluso el arroyo se secó. Así que Dios hizo otro plan. No dejó a Elías en la indigencia. Pero si debes ponerte en los zapatos de Elías, en ese momento, cuando el arroyo se secó, él no pensó muy positivamente. No, él estaba... Bueno, esa fue una cuestión de fe, eso es todo. Pero Dios lo cuida, así que lo envía a la viuda de Sarepta. Y vino a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hay otra tipología interesante aquí. Y si toma las palabras de Jesús, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, pero el Señor no las envió a ninguna de estas. Así que aquí está hablando otra vez de la iglesia, por lo que estaba más seguro con una mujer viuda. Ahora, una viuda es una mujer que ha perdido a su esposo. Así que básicamente, él estaba más seguro de alguna manera
Elías estaba más segura entre los que habían perdido su conexión con Cristo, mientras todavía proclamaban que eran parte de ellos. Sí, ok. Así que, yo no sé, en mi propia experiencia, he encontrado que esto es muy cierto. Las que más te muerden son las viudas de Israel, sí. Te muerden más. Te llevan a la corte, intentan dejarte de lado, te prohíben. No vayamos más allí, dejémoslo así. De alguna manera, estamos más seguros con una mujer viuda que con las viudas de Israel. Ahora, solo en ese punto, había muchas viudas en Israel. En otras palabras, Martin, ¿tú piensas que hay muchas en las iglesias que han perdido su conexión con Cristo? Estoy seguro. Pero tiene mucho que decir, ¿sí? ¿Cuántas más han perdido su conexión con Cristo? ¿Y cuántas más se han vinculado con Baal? Muchas, sí. Sí, ellas creen que están haciendo la voluntad de Dios, sí. Y se centran en un camino que parece seguir solo ciertas personas que puedan pararse en el púlpito. Por supuesto, personas que le hayan dado permiso para ponerse allí en el púlpito. Aunque incluso nuestro manual dice que si está ordenado, entonces tú puedes hablar. Pero dejémoslo así. Esto es solamente una tipología interesante. Así que se levantó y fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que la mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y dijo: tráeme, te ruego, un poco de agua en una vasija para que yo pueda beber. Ahora, ¿dónde vino a encontrarla? Él la encontró en la puerta. Ahora, la puerta es el lugar del juicio. Ya tenemos el tema del juicio. Y los juicios están en la tierra porque no está lloviendo, sí. Y entonces, tráeme, te ruego, un poco de agua en una vasija para que yo pueda beber. Y cuando ella iba a buscarlo, él la llamó y le dijo: tráeme, te ruego, un bocado de pan en tu mano. Pan y agua. Y ella dijo: vive el Señor, tu Dios, que yo no tengo torta, sino un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que estoy juntando 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ahora, ¿cuál era la condición de esta mujer? Pobre. Espantosamente pobre, sí. Ella estaba en la indigencia. Y este es el tipo de pobreza que realmente tú tienes que tener. Si miras las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Así que tú tienes esta pobreza. En otras palabras, esta gran necesidad espiritual. Sí. Entonces Dios la llenará. Sí. Sí. Entonces Dios puede suministrarte. Si no lo necesita, ¿por qué debería proporcionarlo? Si tiene una copa llena, Él no la va a llenar. Ya está llena incluso llena de abominaciones. Tú tienes que deshacerte y vaciar esa copa antes de que Dios pueda llenarla y pueda ser útil. Así que es interesante que Él le dice: tráeme ese poco que tú tienes. Ella realmente lo hace. Eso es interesante. Esto es evangelismo en su máxima expresión. Ella se da cuenta de que Él tiene algo que ella necesita y está dispuesta a hacerlo. Y Elías le dijo que no tema y que fuera e hiciera lo que había dicho, pero que primero me hiciera a mí un pequeño pastel y me lo trajera y después lo hiciera para ella y su hijo. Ahora, ¿es un desafío? Sí, es un desafío en realidad, incluso hoy. ¿Tú lo harías si estuviera en esa forma y te sentara a comer y tú no tienes nada más? Bueno, ¿y le darías tu comida a alguien? Bueno, y luego también tiene un hijo, sí. Entonces, ¿qué necesitaba ella hacer? ¿Y qué necesitaba? Tenía que necesitar fe, sí, aunque sea un poco de fe. Probablemente no estaba muy encantada, pero lo hizo. ¿Ok? Había muchas viudas en Israel en los días de Elías, pero el Señor la envió solamente a una de ellas. Esto es evangelismo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel:
La tinaja de harina no se agotará, ni la vasija de aceite se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esa es una promesa asombrosa. Todavía se aplica aquí también. Ok. Así que la tinaja de comida, el pan de vida, no se agotaría, ni la vasija de aceite, que significa el Espíritu Santo, faltará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Sí, ¿de qué él estaba hablando? De la lluvia tal día. Estamos hablando de la lluvia tal día aquí. Sí, ponemos eso en términos sencillos. La lluvia tal día significa cuando el Evangelio está siendo aceptado por millones. Y eso va a suceder. ¿Y quién va a ser el más receptivo aquí? ¿Las viudas de Israel o las viudas que no han perdido su conexión con Cristo? Aquellas viudas que no han perdido la conexión con Cristo. Entonces el mensaje de Elías es un mensaje que sale en un momento de gran sequía. Y hay algunos que se dan cuenta de que tienen una necesidad. Y otros que no se dan cuenta de que tienen una necesidad. Y aquellos que no se dan cuenta que tienen una necesidad, a menudo son parte de la iglesia. Eso es tan cierto, sí. Porque si tú piensas que estás afiliado o estás dentro de algo, eso no significa necesariamente que tú estás salvo, no. Y entonces la promesa se cumplió, porque el puñado de harina en la tinaja no se escaseó, ni tampoco el aceite faltó, conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Elías. Así que el mensaje de Elías no falló, y no fallará, y hará su trabajo. Entre las viudas, ahí es donde hará su trabajo. Y no irá muy bien, porque todavía hay una sequía. Ahora, ¿quién es el que le dio más oposición a Elías? Fue Jezabel. Acab y Jezabel le dieron la mayor oposición. Y ellos son la iglesia. Ahora, esa es una tipología interesante. Acab es un gobernante de Israel. Y significa los gobernantes dentro de la iglesia. Y la alianza ilícita que tienen, o que él tiene con Jezabel, hace que esta combinación sea bastante tóxica. Así como la iglesia y el Estado. Sí, así como la iglesia y el Estado. Es un arreglo ilícito. Así que eventualmente, por supuesto, Jezabel mata a los profetas de Dios, mientras ella y sus profetas adoran a Baal y a Astarot. Ahora, Astarot era una deidad femenina. Primera de Reyes 18:1. Y sucedió después de muchos días, y esos muchos días lo leeremos en el libro de Santiago, que fueron 3 años y medio. Es muy interesante que el Nuevo Testamento nos dice que son 3 años y medio. Y el Antiguo Testamento no te dice eso. Pero el Nuevo Testamento te dice exactamente cuánto tiempo fueron. Fueron 3 años y medio. Y la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate ante Acab. Yo haré llover sobre la tierra. Y Elías fue a manifestarse a Acab. Y hubo una gran hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que era gobernador de su casa. Y Abdías temía mucho a Jehová. Eso es muy fascinante. Así que tienes esta gran apostasía que está ocurriendo. Acab está a la cabeza de esta apostasía. Pero su gobernador principal teme al Señor. Sí, dentro de la misma casa, Entonces podemos aprender algunas lecciones sobre nuestra iglesia a partir de eso. Tenemos que hacerlo, porque si no, nos vamos a desanimar si no entendemos bien este mensaje. Así que cuando tú piensas en Abdías y cuando te enfrentas constantemente a Acab, y Acab te persigue constantemente, entonces piensa en Abdías. He conocido mucho a Abdías, y si no fuera por ellos, probablemente ya podría haberme desesperado.
Pero siempre hay unos días. Porque sucedió que cuando Jezabel expulsó a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Así que tenemos esto constantemente. Tu pan y tu agua están seguros. Ahora, Martin, significa que solo obtenemos pan y agua. Y esa es una aplicación espiritual. Sí, por supuesto. Porque si lo tomas espiritualmente, esta es una guerra que también está ocurriendo dentro de la iglesia. Esta es una guerra importante que está ocurriendo en la iglesia. Pero Elías va y le predica a la viuda indigente. Sí, eso es. Él está ocupado con su trabajo. Él está haciendo evangelismo. Él no está revoloteando la iglesia. Él fue al desierto y luego fue a la viuda. Y ella no era una viuda de Israel. Ese era su trabajo, por lo que él se está desempeñando bien. Y los otros se lo dejó que Dios lo resuelva. Y eso es lo que Dios va a hacer. Ahora llega a un punto de confrontación. Y la confrontación es típica de lo que sucederá. Y le sucederá a todos los Elías, incluido a los Elías del final. Así que Santiago nos dice algo sobre Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Eso es muy reconfortante. Sí, bueno, muchas personas esperan trabajar duro, tú sabes, con el carácter. Bueno, yo desearía ser tú, Martin, porque entonces no tendría ninguno de los problemas que tengo. Tu vida está totalmente libre de problemas, ¿sí? Sí. Bueno, podemos intercambiar por un tiempo, sí. Bueno, tú hiciste un comentario antes de que yo no puedo ponerme la mano en mi cabello todo el tiempo, sí. Esa es una ventaja que tú tienes, Martin. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por un espacio de 3 años y 6 meses. Así que ahí lo tiene. Santiago nos dice cuánto tiempo pasó exactamente. Ahora continuamos la historia. Así que acá había estado buscando a Elías. Y él no pudo agarrarlo. Elías siempre se le resbalaba. Dios lo estaba buscando, Dios lo estaba cuidando. ¿Podría esperar eso en el antitípico Elías? Que lo agarre o que lo trate de agarrar constantemente, escribiendo pequeñas cosas aquí, buscándolo, tratando de bajarlos de los podios y de los púlpitos y todo tipo de cosas, pero Dios de alguna manera lo protegió, ¿sí? Y llegué a esta confrontación. Y cuando acá vio a Elías, acá le dijo a él, ¿eres tú el que perturba a Israel? Así que, ¿cuál es la mentalidad de este líder en Israel? ¿Quién es el problema? La gente que está tratando de hacer el evangelismo, que está tratando de decir la verdad a la gente. Estos teóricos de la conspiración, según ellos, esos son el problema. Ok, pero Jezabel no es un problema. Ella está en la cama con él. Sí, no es un problema. Jezabel está bien. Y cualquier cosa que Jezabel haga, está bien, incluso si ella mata a los profetas de Dios. En otras palabras, ella está eliminando el mensaje que debe salir. Y el mensaje está confinado a una cueva. Eso es horrendo. Pero los profetas están siendo alimentados en la cueva. Así que creo que tienen el espíritu de los libros de profecía y lectura. Exactamente. ¿Cree que eso sea posible? Definitivamente, cuando llegue el momento. Así que habrá 50 profetas en la otra cueva, si saldrán y tomarán parte en el mensaje de Elías, ¿sí? Ok, así que acá es un pequeño problema. Y él piensa que si tan solo pudiera deshacerse de este fastidioso Elías, entonces sus problemas serían resueltos. Así que aquí dice, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él lo tiene una respuesta muy directa. Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado los mandamientos del Señor y tú has seguido a los Baales. ¿Ese mensaje se aplica hoy? Definitivamente. Tú puedes ver lo que mencionamos anteriormente.
Las personas piensan que están haciendo el servicio a Dios, pero ellos son los verdaderos alborotadores de Israel. Así que cuando leímos el texto en Malaquías, tuvimos la referencia a la ley de Dios. Y luego el Elías que vendría. Ahora, aquí está el primer Elías. Hay una referencia a los mandamientos de Dios. Es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. Y no solo están ignorando los mandamientos del Señor. Ellos están siguiendo los dictados de Jezabel. Exactamente. Porque acá no está impidiendo que Jezabel haga lo que está haciendo. Él no está poniendo su pie en el suelo diciendo, hey Jezabel, ¿qué estás haciendo? Tenemos el mismo problema hoy. Así que ustedes son los que han olvidado el mandamiento del Señor. Eso es una cosa. Y siguieron a los Baales. Así que si miramos alguna de nuestras situaciones en el mundo, si miramos el estilo de adoración, si miramos la música, el baile que viene, y el tipo de predicación, la predicación emocional, la predicación tipo Willow Creek, tipo emergente, la teología, no es mala adoración, definitivamente. Sí. La predicación de prosperidad, córtate el pelo, haz lo que quieras, solo no traiga el mensaje de Elías, porque es muy conflictivo. Y es una conspiración para atacar constantemente a Jezabel. Quiero decir, bueno, después de todo, ¿ellos tienen buenas intenciones o no? Así que el verso 19 dice, por lo tanto, envía y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, y a los profetas de Baal, los 450, y los profetas de las arboleadas, 400, que comen en la mesa de Jezabel. Así que aquí hay un conglomerado de personas que se sientan en su mesa. Y esta confrontación es en el monte Carmelo. Es todo un conjunto ecuménico. Ahora, ¿qué hay hoy en el Monte Carmelo? Es un templo Bahá'í. Es un templo de Bahá'í. Y el templo de Bahá'í es la unidad de todas las religiones. Ellos tienen un documento que tienen en exhibición que habla sobre el agraviado. Ahora, el agraviado, por supuesto, es Lucifer. Sí, porque fue expulsado del cielo. Y los Bahá'í tienen la mayor representación en las Naciones Unidas, que representa a los reyes del mundo. Por lo que el tipo de culto que se lleva a cabo en el Monte Carmelo hoy es una unidad ecuménica de todas las religiones, una religión mundial que honra al agraviado. ¿No es interesante? Así que nada ha cambiado, por lo que el mensaje de Elías tampoco puede cambiar. El problema sigue siendo exactamente el mismo. Y los profetas de Baal eran 450 y los profetas de las arboleadas adoraban a Astaroth, la deidad femenina, 400. Entonces los profetas de Baal superaban en número a los profetas de Astaroth y todos comieron en la mesa de Jezabel. Así que aquí hay una unidad y diversidad allí y están en la mesa. Déjame pensar en la profecía de Daniel. Ok, ahora si miramos en las arboleadas hoy, la madre tierra, que toda la tierra adora, lo que tenemos en el mundo, sí, el cambio climático también. El cambio climático no es más que adoración a la arboleada. Eso es exactamente lo que es. Y están sentados en la mesa de Jezabel. Son todos adoradores de la arboleada. Hoy están sentados en la mesa con Jezabel. Y definitivamente pueden ser parte de alguna religión y ser parte de estos movimientos verdes. Sí. Bueno, vimos incluso al Papa en el Amazonas reunirse con la Pachamama y todo esto. Todos estos temas y todos están muy felices en la mesa con Jezabel. Luego, por supuesto, los sacerdotes de Baal. Ahora, la adoración de Baal era muy atractiva. Y es el tipo de adoración que vemos en el mundo cristiano de hoy en día. Lo que ya no vemos es una predicación absoluta basada en la Biblia, definitivamente. No la vemos. Todo es emoción, sentimiento. Y así que todos están sentados en esta mesa y están disfrutando, mientras hay una crisis en el Monte Carmelo, una confrontación
que viene. Si bajamos al verso 40, y Elías les dijo que tomen a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos, y los tomaron, y Elías los llevó al arroyo Kishon y los mató allí. Ahora, esto es después de la confrontación, donde los profetas de Baal tuvieron la oportunidad de demostrar que su sacrificio sería consumido con fuego. Y Elías tuvo la misma oportunidad. Ellos bailaron y gritaron y cantaron y se cortaron y todas estas cosas durante todo el día hasta que se agotaron. Y Elías de vez en cuando era un poquito sarcástico. Sí, él lo fue. Fue un poco sarcástico. Él preguntó, a lo mejor sus dioses son sordos o están durmiendo en realidad. Bueno, en el original dice que tal vez están haciendo sus necesidades o están en un viaje largo o lo que sea. Pero la oración simple tenía que ser precedida por un acto muy simple, colocando el altar original con las 12 piedras sobre él. Ahora, las 12 piedras, 12 patriarcas, 12 apóstoles. Los corazones de los padres se sincronizarían con lo de los hijos. Es un sistema religioso, una mentalidad, y es tan simple. Y lo interesante es que cuando dijo, ¿cuánto tiempo te detuviste entre dos opiniones? Ellos le respondieron, ni una palabra. Un silencio mortal. ¿No tenemos lo mismo hoy? Perfectamente es así. Es sorprendente. Pero finalmente, el mensaje de Elías logra matar a todos los sacerdotes de Baal. Ahora Jezabel se enfureció. Y Elías dijo a Acab, levántate, come y bebe, porque se oye gran estruendo de lluvia. Así que Martín, ¿cuándo esta lluvia viene? Después de la matanza de los profetas. Así que el mensaje de Baal debe exponerse. Debe exponerse la maldad del hombre de pecado. ¿No es lo que debemos hacer? Exponer la maldad del hombre de pecado. Y una vez que esté expuesto, la gente puede tomar decisiones claras. Y entonces es tiempo para la lluvia. Entonces Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y se arrojó en tierra y puso el rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube, ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él dijo, vuelve 7 veces. 7 es el número de Dios, ¿sí? ¿Crees que tenía que ejercer algo de fe aquí? Exactamente. Porque es lo mismo que también tuvo Naamán al meterse al agua 7 veces. Así que podría haber decidido después de la 5ª vez que esto no funcionaría, exactamente. Así que tú puedes sentir que puedes relacionarte como 7 veces al año, por la 5ª y 6 veces tú puedes pensar, estoy cansado, ya no quiero. Pero son 7 veces, 7 veces. Y aconteció que a la 7ª vez dijo, he aquí una nubecita que sale del mar, como la mano de un hombre. Y él dijo, sube, di acá, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y es fascinante que él corrió delante del carro. Así que Dios le da poder divino y él corre. ¿Se salvó acá? No. Pero lo hizo pensar. Sí, probablemente sí. Pero estaba tan engañado con Jezabel que él no podía dejarlo ir. Eso es muy triste. Podemos esperar que muchos de nuestros líderes están tan conectados con Jezabel que en realidad perderán el punto de la lluvia tardía. Lamentablemente sí. Ahora, no estoy tratando de ser gracioso aquí. Solo estoy tratando de ser realista. Esta es la situación. Y cuando llegue el zarandeo, tendremos que estar preparados
para lo que sea de las consecuencias que vengan. Y será una situación muy triste. Desafortunadamente, habrá algunos que no aceptarán el mensaje. No aceptarán el mensaje. Profetas y Reyes, página 156. Una y otra vez Elías envió a su sirviente a un punto que daba al Mediterráneo para saber si había alguna señal visible de que Dios había escuchado su oración. Cada vez que el sirviente se volvía, regresaba con la palabra: no hay nada. El profeta no se impacientó ni perdió la fe, sino que continuó su súplica ferviente 6 veces. El siervo regresó con la palabra de que no había señales de lluvia en los cielos de bronce. Sin desanimarse, Elías lo envió una vez más, y esta vez el criado volvió con la palabra: he aquí, una nubecita sale del mar, como la mano de un hombre. Esto fue suficiente. Elías no esperó que los cielos se oscurecieran en esa pequeña nube que vio por fe. Hubo una abundancia de la lluvia y actuó en armonía con su fe, enviando a su siervo rápidamente acá con un mensaje: prepara tu carro y baja para que la lluvia no te detenga. Así que hay un mensaje tipológico aquí, definitivamente. No te rindas, no te desanimes. 7 veces, no 6. 6 es el número de Baal. Así que si te detienes allí, te quedará con Baal. Así que echemos un vistazo a primeros escritos. Veamos el paralelo. Pronto nuestros ojos fueron atraídos hacia el este, porque había aparecido una pequeña nube negra, aproximadamente la mitad del tamaño de la mano de un hombre, que todos sabíamos que era la señal del Hijo del Hombre. Todos en solemne silencio contemplamos la nube a medida que se acercaba y se volvía más clara, gloriosa y aún más gloriosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca. El fondo parecía fuego. Un arco iris estaba sobre la nube, mientras que alrededor había 10,000 ángeles cantando una canción muy hermosa. Y sobre ella estaba sentado el Hijo del Hombre. Su cabello era blanco y rizado y caía sobre sus hombros, y sobre su cabeza había muchas coronas. Sus pies tenían apariencia de fuego. En su mano derecha había una hoz afilada. A su izquierda una trompeta de plata. Sus ojos eran como una llama de fuego que escudriñaba a sus hijos de cabo a cabo. Entonces todos los rostros adquirieron palidez, y los que Dios había rechazado adquirieron negrura. Entonces todos exclamamos: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Está mi ropa sin manchas? Entonces los ángeles cesaron de cantar y hubo un momento de terrible silencio. Cuando Jesús habló: los limpios de manos y puros de corazón podrán estar de pie. Mi gracia os basta. Ante esto nuestros rostros se iluminaron y la alegría llenó todos los corazones, y los ángeles tocaron una nota más alta y cantaron de nuevo mientras las nubes se acercaban aún más a la tierra. ¿Esto es bíblico? Oh, sí. Es como leer Apocalipsis, sí. Y si tomas esta nube con la fe que Elías había puesto al saber que Dios vendría a traer esta lluvia y a salvarlo, tiene lo mismo. Así que esto es esencial. Esto aquí se está reuniendo. Y aquí está el mensaje de Elías después de matar a los profetas de Baal. Y debe haber una confrontación, debe haber una elección de bandos. Y estará tú a favor o en contra. ¿Cuánto tiempo te detendrás entre dos opiniones? Y acá había hecho su cama con Jezabel. Y él y toda su posteridad fue destruida. Ok, ese fue el típico Elías. Ahora tenemos un mensaje muy típico. Tenemos una confrontación muy típica. Es una confrontación entre dos tipos de adoración: los mandamientos de Dios y la obediencia a Dios, que es fundamental en esto. Es un mensaje contra una alianza ilícita entre un rey y una mujer, entre la iglesia y el Estado. Ese es el mensaje del primer Elías. Así que vamos al segundo Elías. Juan el Bautista apareció como el segundo Elías. Ahora, la gente era supersticiosa y pensaba que tal vez era una resurrección, pero no lo fue.
No fue una resurrección. Era el mensaje lo que era importante. Sí, no era una encarnación de él. Él era Juan el Bautista. Ahora también una diferencia muy interesante entre este Elías, Juan el Bautista, y el primer Elías. Es que el primer Elías tenía un mensaje que estaba acompañado de numerosos milagros. Este Elías, el segundo, no tuvo milagros. Solo tenía un mensaje. Y eso es muy importante. Y este mensaje es el mismo que el del primer Elías. Pero sin las obras, porque las obras ya estaban hechas allí. Es un buen punto. Así que vayamos a Lucas capítulo 1, verso 15. Y él será grande a los ojos del Señor, y no beberá vino ni licor fuerte, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Tú sabes, ese verso realmente está cargado, Martin. Él no beberá vino ni licor fuerte, y será lleno del Espíritu Santo. Ahora, eso era literal, por lo que era un nazareno. Nunca tuvo que tocar nada del vino ni de ninguna bebida fuerte. Pero él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. En otras palabras, desde el inicio. El último Elías, desde el momento en que es concebido, aparece en el escenario mundial y estará lleno del Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo haya confirmado un mensaje, ningún mensaje posterior puede deshacer lo que se ha confirmado. Por lo que los pilares del adventismo se mantendrán ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Y habrá intentos de derribar los pilares? Muchos, muchos. Ok, así que tenemos una serie de cosas aquí. Él era un vegetariano literal, porque comía langosta y miel silvestre. Y la langosta se basa en plantas de acuerdo con el espíritu de profecía, por lo que debe haber sido el frijol de la costa, que es el Caribe, que era la dieta de los que no eran tan ricos, por lo que tenía una dieta. Mateo 11:13. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahora, si lo recibiréis, este es Elías, que iba a venir. Así que Jesús dice muy claramente que Juan el Bautista es Elías. No el Elías literal, el primer antitipo. Ok, y todos los profetas y la ley, así que tenemos la ley y los profetas nuevamente, profetizaron hasta Juan. Ahora, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quién apareció? Elías y Moisés. Moisés representa la ley y Elías representa el testimonio, a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo con estas palabras, no hay luz en ellos. Así que sea lo que sea que ellos hablan, están ahí y tomaron la postura. Y si los hijos se han desviado, entonces deben volver sus corazones a los padres y los padres a los hijos, y deben regresar a estar en armonía con la ley y los profetas. Eso es todo. La ley y el testimonio. Y también hay una característica del remanente, sí, 100%. Así que esto es hermoso, unir todo esto. Sí, ¿quién podría haber pensado esto? Eso sí, solo Dios pudo haber pensado todo esto. Y eso te muestra lo importante que es no descartar el Antiguo Testamento, no. Porque toda la verdad ya está ahí, correcto. Así que Jesús claramente les dice que este Juan el Bautista tiene un mensaje de Elías. Así que tenemos que estudiar de nuevo de qué se trataba. Juan 1:21, y le preguntaron, entonces, ¿eres tú Elías? Y le estaban preguntando a Juan el Bautista directamente, ¿eres tú Elías? Y él dice, no, yo no lo soy. Así que ¿Jesús estaba mintiendo o Jesús estaba hablando tipológicamente? Tipológicamente, absolutamente, no hay otra manera de interpretarlo.
¿Eres tú ese profeta? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías? Él respondió, no. Al día siguiente, Juan ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que este es su trabajo. Parte del mensaje de Elías que tiene es, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, ¿qué es el pecado, Martin? La transgresión de la ley. Así que estábamos de vuelta al punto de partida 100%. Y lo teníamos en el anterior. Los mandamientos, por eso estaba pasando por todo esto, porque no guardaban los mandamientos. Y aquí tiene a la ley y los profetas, y aquí tiene al que es la cura para el problema del pecado, porque la transgresión de la ley es el pecado. Así que es sorprendente que la iglesia de hoy en día, los que siguen a Baal, parecen creer que los mandamientos no son vinculantes, porque tienen que deshacerse de eso. Entonces, todas sus acciones se justifican. Es así. Y luego le dijo a la multitud que vino para ser bautizada por él. Oh generación de víboras, ¿quién os ha advertido que huyáis de la ira venidera? Él estaba hablando ¿a quién? A los líderes de la iglesia, a los fariseos. Ahora, el primer Elías tuvo una confrontación con los líderes. El segundo también tuvo una confrontación con los líderes. Martin, esto me pone muy nervioso. Así que, si tú no tienes una confrontación, entonces habrá algo muy mal. Sí, podría estar de su lado. Sí, tendremos una confrontación. Y tenemos que tener mucho cuidado. Pero no lo olvides. Hay Abadías, sí, no olvidemos que hay Abadías. Si no fuera por él, nos desesperaríamos. Ok, entonces viene esta multitud y él los llama generación de víboras. Este es un lenguaje demasiado fuerte, Martin. Tú puedes ver, este lenguaje me hace pensar en aquella gente de la iglesia que siempre grita, ay, no sean tan duros, suavicen el mensaje. Yo no veo a ningún profeta de Dios suavizando los mensajes, no. Él los llamó generación de víboras. Y después les dice cuál es el problema. Traigan por lo tanto frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham nuestro padre, porque os digo que Dios es capaz de estas piedras levantar hijos de Abraham. Así que no seáis complacientes porque pertenezcáis a una denominación en particular. No pienses que tú eres salvo porque está en la iglesia remanente. Sí, porque hay piedras, esas piedras que se refieren son los paganos. Sí, absolutamente, es así. Ahora recuerda la higuera que fue maldecida. Era una higuera presuntuosa porque estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. Mientras que normalmente si tuviera hojas debería haber tenido fruto porque el fruto se convirtió primero en el caso de la higuera. Ahora estaba en una arboleada y había muchas higueras, pero las otras no estaban presuntuosas, no tenían hojas y por lo tanto no podían pretender tener frutos. Sí, porque ellos no tenían un aspecto de tener frutos. Sí, porque ellos no eran presuntuosas. Pero esto fue para los paganos, que eventualmente producirían el fruto que el árbol presuntuoso no estaba produciendo. Así que aquí tenemos una situación muy similar. Ahora, en lugar de árboles, se refiere a piedras. Es el mismo símbolo que tú has visto. Así que aquí él está acusando a los líderes de la iglesia, diciéndole que si ustedes no hacen su trabajo, estas personas pueden empezar a hacerlo. Ok, entonces ¿quién va a aceptar el mensaje? La viuda. Exactamente, la viuda. La viuda que no es de Israel, sí. Y luego, y ahora también, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y se echará en el fuego. Ok, así que hagamos una pregunta. ¿Este segundo Elías entra en conflicto con el liderazgo de la iglesia? Sí, sí, definitivamente. Es un estado triste de la cosa, sí, pero es una realidad. Así que cuando eso suceda, ¿será una sorpresa? No. Debe tener la fe de Elías. Ok, estamos en un terreno peligroso aquí, Martín, pero este es el terreno bíblico. Durante años, el Señor ha estado llamando la atención de su pueblo a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre.
Juan el Bautista salió con espíritu y en el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Él era un representante de aquellos que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas, para presentarla ante el pueblo a fin de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan fue un reformador. El ángel Gabriel directamente desde el cielo le dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni licores ni cosa porque él sería lleno del Espíritu Santo en su nacimiento. Es interesante, ¿sí? Durante años, el Señor ha estado llamando la atención de su pueblo a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino del Señor y convertir al pueblo a la sabiduría de los justos. Él era un representante de aquellos que viven en estos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar ante el pueblo, para preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Ahora, si voy al primer Elías, los cuervos trajeron carne, pero luego solo tuvo pan. Eso es todo. Así que progresó. Hubo una progresión. Este Elías era totalmente vegetariano desde que nació. Uno antitípico tendrá que ser igual. ¿Esta es una guerra en la iglesia? Sí, es una gran guerra. Ok, este es el mensaje de salud, que se refiere solo a comer y beber o se refiere a la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad. También, todo tiene que ver con la salud y el estilo de vida. ¿Isabel tiene un mensaje de salud? Sí. ¿No tiene una aguja que le gusta insertar? Sí. Y tiene una gran cantidad de medicamentos que vienen con esa aguja. ¿Tenemos un mensaje en contra de ella? Sí. Y este es simplemente buscar la naturaleza y tener un uso inteligente del ejercicio en el agua, y es mucho más fácil tomar eso que una aguja. Ahora, si tienes que elegir bandos ahí, ¿cuánto tiempo aguantará entre dos? Bueno, no vayamos ahí, Martín. No sigamos moviéndonos hasta ahí. Ahora, esto prepara el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Tú sabes qué? Creo que estamos en la sequía. Estamos en una sequía grave. Y estamos haciendo nuestro trabajo con la viuda. Sí, ese es nuestro trabajo. Así que debemos comenzar a pensar qué tan cerca está todo esto de la segunda venida de Cristo. Está muy cerca. Aunque no se le concedió una liberación milagrosa a Juan, no fue desamparado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, quienes le revelaron las profecías acerca de Cristo y las preciosas promesas de las Escrituras. Hermosas promesas. Así que mientras te aferres a tu Biblia y al espíritu de profecía, no importa cuán abrumadoras sean las circunstancias, si te aferras a ellas, tú superarás todo, incluso si pierdes la cabeza. Es así. Esta fue su estadía, como si fuera la estadía del pueblo de Dios a través de las edades venideras. A Juan el Bautista, como a los que vinieron después de él, se les dio la seguridad: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca guía a sus hijos de otra manera que ellos elegirían ser guiados si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores con Él. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fue más grande o más honrado que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros os he dado en nombre de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por su causa. Filipenses 1:29. Y todos los dones que el cielo puede otorgar a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es la confianza más importante y el honor más alto. Ahora, Martín, ¿por qué él fue decapitado? Porque se enfrentó a Herodes. Ahora, ¿el primer Elías se enfrentó al rey? Sí.
Él se enfrentó a Acab, sí, un líder en Israel. Bueno, Herodes también era un rey en Judá, ok. Así que hubo una alianza entre Herodes, los herodianos, y los fariseos y los saduceos. Ellos no se gustaban entre sí, pero cuando se trataba de la persecución de Cristo estaban de acuerdo, trabajaron juntos, sí. Y Herodes y Pilato representan a Roma. Ellos estaban en desacuerdo al principio, pero cuando se trataba de la ejecución de Cristo, se hicieron amigos. Así que necesitas un enemigo en común. Y eso es todo. Y ese enemigo en común será Elías. Y los reyes de la iglesia y el gobernante de Roma harán una alianza y se harán amigos. Es un estado de cosas bastante triste. Y él dijo, no te es lícito estar casado con la esposa de tu hermano Philip. Entonces Dios nunca reconoció a esa esposa como la esposa de Herodes. Entonces, otra vez hubo una relación ilícita entre un rey y una mujer. Sí, y el primer Elías no dijo la misma cosa, 100%. Ok, el primer Elías dijo, yo no soy el problema de Israel, sino tú y tu casa, porque han dejado los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, hablando en general de todos ellos, este tiene un mandamiento muy específico que está abordando, el cual es el adulterio. El adulterio, el séptimo mandamiento. Y el séptimo mandamiento es un mandamiento de relación. ¿Sí? Y ellos estaban quebrantando ese mandamiento. Ahora, hay dos cosas que fueron instituidas en el Edén. Y ambas trataban de la relación. ¿Y cuáles fueron? El sábado y el matrimonio. El sábado y el matrimonio. Ambos mandamientos de relación. Así que aquí nos acercamos un poquito más al problema real. ¿De qué se tratan los mandamientos de Dios? Se tratan de relaciones. La relación entre el hombre y hombre y Dios. La primera tabla tenía las reglas y normas para tu relación con Dios. Y la segunda, tu relación con el hombre. Y una de las más íntimas de todas las relaciones está asentada en el séptimo mandamiento. Había un problema. También fue un problema con Acab. Sí. Y aquí tienes el mismo problema. Por lo que la iglesia y el Estado están juntos ilícitamente. Y el segundo Elías advierte contra eso. ¿Será este mensaje bien recibido? No. Se puede perder la cabeza. Así que cuando nuestra propia gente fraterniza con Roma y se sienta en consejos ecuménicos e incluso sea un presidente o un subpresidente, se sienten estos consejos ecuménicos y tú traes un mensaje como esto, ¿será bien recibido? No. Es posible que tú pierdas la cabeza. Ahora, ¿quién instiga el ataque a este Elías antitípico? Es la madre. Pero la madre tiene una hija. Y la hija es la que baila ante el rey. Ahora, en esta tipología tú tienes los reyes, representados por Herodes. Tú tienes la madre, con la que está ilícitamente casado. Esa es la misma Jezabel y tiene hijas. Hay una iglesia que dice que no va a sufrir la pérdida de sus hijos o la pérdida de sus hijas. Sí, la iglesia católica romana. Ella tiene hijas y esas hijas, ella dice que volverán. Y los tienes siguiendo en este consejo ecuménico y el protestantismo en particular. ¿Y quién es la que va a bailar ante el rey? Las hijas, las hijas, las hijas. ¿Quién va a pedir la cabeza de Juan el Bautista?
la hija. Pero ¿quién fue que le informó a la hija? La madre, la madre. ¿Ahí hay una gran tipología en eso? Definitivamente. Esto es fascinante. Ahora, ¿quién puede pensar en eso? Dios. Y está allí. Y así que sucederá. Sí, y el remanente lo construyó en relaciones literales, con personas con libre elección. Eso es alucinante, sí, es alucinante. El mensaje de Elías es tan profundo. Así que Martin, si Dios lo considera adecuado, el segundo Elías se convierte en mandamientos menos genéricos y ahora se enfoca en un mandamiento de relación que es ilícita. ¿Podemos esperar fuegos artificiales de esto? Ok, sí. Ahora, ¿cuál relación es sustancialmente más alta que la relación entre hombre y hombre? La relación entre Dios. Así que tú piensas que el mandamiento de la relación podría convertirse en un factor importante de autoridad. Sí, sí, claro que sí. Así que esa relación entre Dios y el hombre está instalada en el cuarto mandamiento, porque solo esos dos ya fueron instituidos en el Edén. Entonces podemos esperar que el Elías final tendrá un conflicto muy específico por la relación del mandamiento. Sí, el cuarto mandamiento. Sí, porque ellos lo olvidaron. Para resumir, vamos a tener una confrontación entre líderes que están en relaciones ilícitas con mujeres, con iglesias. El primer Elías nos dice, ¿quién es esa mujer? Jezabel. La Biblia en Apocalipsis nos dice, en las 7 iglesias, en la iglesia de la Edad Media, que es Jezabel. Nos dice que ella lleva al pueblo de Dios a la adoración del sol. Y que hay una relación ilícita que vemos en el segundo Elías. Y en el segundo mensaje, que va a llegar al punto en que la madre incite a la hija a pedir la cabeza. Y algunos podrían perder la cabeza. Y otros podrían traducirlo. Podrían traducirse como el primer Elías. Ese es el mensaje. Él fue traducido y entonces el antitípico Elías final también será traducido. El interino, que fue Juan el Bautista, perdió la cabeza. Ahora cualquiera que predique ese mandamiento o cualquiera que predicó su mensaje, ¿fue también inclinado a perder la cabeza? Sí. Y Roma era una potencia muy perseguidora y fue responsable de la pérdida de muchas cabezas. La final tiene que aferrarse a la esperanza, que se puede traducir sin ver la muerte, pero la confrontación será feroz, porque girará en torno a los mandamientos de la adoración de Dios, a la adoración de Baal y muy específicamente al mandamiento de las relaciones. Así que antes de entrar en detalles, cerremos aquí y luego discutamos los eventos adicionales en el próximo episodio. Solo una cosa más. Tanto en el mensaje típico como en el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de y el de Elías, ambos tenían mucha fe. Porque Juan nunca vio a Jesús cuando estaba en la cárcel. No, nunca lo vio. Y allí también hay algo interesante, como dices, el primer Elías tuvo un momento de desesperación. El segundo Elías también tuvo un momento de desesperación. ¿Eres tú o esperamos a otro? Aunque él acabe de predicar aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, estuvo desesperado después. Así que va a ser difícil, va a ser unos momentos muy difíciles y habrá momentos de desesperación. Pero tú tienes que sostenerte en tu fe 7 veces. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por el mensaje de Elías. Podemos aprender mucho de él. Que podamos obtener fuerzas de la debilidad de los demás. Que obtengamos coraje de la cobardía. Y que podamos obtener fe y confianza
de la traición. Gracias, Señor, porque tenemos estos mensajes, y gracias, Señor, porque hay una promesa adjunta a ellos. Y gracias, Señor, porque el resultado será tal que aquellos que se adhieren al mensaje y se aferren a las promesas puedan ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Muchas gracias. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.